¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por Cristo, por la Iglesia, por las almas? ¿Hasta dónde? El día de Todos los Santos, que será dentro de poquito, en la primera lectura del Apocalipsis, escucharemos: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Bueno, pues esta es la pregunta que nos hacemos hoy delante de la presencia real eucarística de Jesús, nuestro Dios, en esta gran tribulación que han de pasar los que sean del Cordero. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir? ¿Hasta cuándo? Y recordando siempre aquello que dice San Agustín, de que al mártir no lo hace el sufrimiento, sino la causa. Esto es importante. Al mártir no lo hace el sufrimiento. Es que lo he pasado muy mal, lo estoy pasando muy mal. Eso no te santifica. Lo que te santifica es si eso que estás pasando mal lo sabes vivir por causa de el que antes lo ha vivido por ti. Por eso, al mártir no lo hacen los sufrimientos, sino la causa. ¿Por quién estoy pasando esto? ¿A quién se lo estoy ofreciendo? ¿A quién me estoy uniendo? Y aquí viene muy bien que repasemos hoy un poquito, aunque todos ustedes ya lo saben, pues los sufrimientos de diversa índole que sufrió el Padre Pío. Nosotros queremos ser hijos, imitadores, seguidores, discípulos del Padre Pío, ¿no? Y en la vida del Padre Pío, como en nuestra vida, aparecen muchos tipos de sufrimiento o de dolor o de desprecio. Primero está lo que podríamos llamar el dolor físico. Que cuando uno ya tiene cierta edad, pues es ya algo que va en nuestra vida. Los achaques, el dolor físico, el sufrimiento físico. ¿Qué vamos a decir del Padre Pío, ¿no? Que el Señor le da ese don, esa gracia extraordinaria de los estigmas que tanto le hizo sufrir, cuando en aquella tarde víspera le dice: te asocio a mi pasión. Bueno, pues un cáncer, un tonto dolor de muelas, unas rodillas maltrechas, mil historias, ¿no? Que no llegarán al grado de sufrimiento que pasó el Padre Pío, pero que está en nuestra vida y que por mucho que nos cuidemos, que lo tenemos que hacer, y por mucha gimnasia o por muchos medios que pongamos, que los tenemos que poner, de buena alimentación y buenos hábitos, pues siempre nos acompañará ese dolor físico, ¿no? Luego está el dolor o el sufrimiento o el desprecio o el mal, que podríamos llamar económico, que por desgracia en la sociedad esta del bienestar en la que vivimos cada vez es más alarmante, ¿no? Familias que no llegan a final de mes, compras de lo más elemental que se desorbita y el Padre Pío también de alguna manera pasó por algún aprieto de este tipo, ¿no? Cuando, a ver si lo encuentro, cuando le piden que todo el dinero que él había recibido de sus discípulos, de la gente que lo quería,
pues le piden que lo done a los capuchinos porque había habido un escándalo financiero y el banco había habido una quiebra y entonces había que tapar eso eran muchos millones, y le piden al Padre Pío, le ponen en ese aprieto, ¿no? Que para salvar a su orden, pues se rasque el bolsillo y dé un dinero para maquillar ese escándalo, ¿no? Y él, pues, dice que no, porque ese dinero se lo han dado para construir y financiar la casa de alivio del sufrimiento, y entonces él sufre pues ese reproche de la gente, ¿no? Que es un avaricioso, que es una persona agarrada al dinero, que no tiene caridad con sus hermanos. Bueno, pues también nos puede a nosotros venir este tipo de sufrimiento, ¿no? Que ya no es el físico, es el económico. Me quedo sin dinero, una desgracia, me roban, me estafan, o tengo que salir al frente de un gasto que no tenía previsto. Y entonces empezamos a, como dice el Señor, a estar pendiente de las demás cosas y a olvidarnos de la justicia del reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. No porque esté mal que seamos previsores o porque nos preocupemos del sustento necesario, sino porque ponemos nuestro corazón en eso, ¿no? Y muchas veces, como dice el Kempis, la ocasión no hace al hombre, pero nos dice qué tipo de hombre es. Es decir, cuando te viene una desgracia de este tipo, no es que, este cáncer me ha hecho un antipático. No, es que usted era antipático. El cáncer lo ha manifestado. No, pues una desgracia económica no es que te haga avaricioso o desesperado, sino que es una ocasión en la que se manifiesta realmente que tu corazón está puesto en el dinero o en los bienes y no lo tienes puesto en Dios. Tercer tipo de desgracia, sufrimiento, mal, desprecio que nos puede venir, ya no es físico, ya no es económico, sino que es el mal de la deshonra, el desprecio de la fama. Y de esto el Padre Pío sabe bastante. Cómo lo calumnian, cómo le dicen que es un impostor, cómo dicen que está teniendo un trato impúdico con mujeres, cómo dicen que está maniobrando para controlar las conciencias de la gente, cómo el obispo, que llevaba una doble vida, quiere acabar con su figura y quiere calumniarlo, porque en realidad la vida santa del Padre Pío lo que está haciendo es destapar o manifestar las vergüenzas del obispo y de los que lo rodeaban, etc., ¿no? Fue tratado, fue considerado y fue deshonrado gravemente. Anécdotas se cuentan muchísimas, ¿verdad? Pero todos tenemos presente o habremos escuchado como el padre Gemelli, que después ha quedado su nombre en la fama porque el hospital al que asiste el Santo Padre en Roma tiene el nombre de este capuchino, se hace pasar como que viene delegado del Papa. Entonces, como el Padre Pío le dice que él no tiene esa autorización, pues no le muestra sus llagas, y aquel hombre lo desprecia y lo difama y lo calumnia. En el año 1961, fíjense si ya no había pasado tiempo, el Padre Pío muere en el 68, pues en el 61 un dominico, consultor del Santo Oficio, mandado por la Santa Sede, el Padre Paul Philippe, lo interroga, viene por orden expresa de la Santa Sede, y deja constancia en el informe: es un desgraciado sacerdote que se aprovecha de su reputación de santo para engañar a sus víctimas.
Bueno, este tercer tipo de sufrimiento yo no sé si todos lo hemos pasado, o por lo menos todos lo hemos pasado del mismo grado, pero siempre hay algo de esto, ¿no? Una hija que no me entiende, un cuñado, un familiar que entiende mal una cosa, que habla mal de mí, un vecino, un amigo, alguien de la parroquia que ya no me saluda. Se empiezan a decir cosas que no son falsas, pero tampoco, que no son ciertas, perdón, pero que tampoco son del todo falsas, porque la gente a veces se agarra a pequeñas cosas y las interpreta a su manera, y todo eso nos hace sufrir. Entonces dejas de rezar el rosario, dejas de ir a misa, te pones a ver televisión toda la tarde, porque al final, como dice Jesús, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Qué significa eso? Que el que quiera seguirle a Jesús, como le siguió el Padre Pío y como nosotros queremos seguirle, ¿dónde vamos a reclinar la cabeza? Porque me duelen las rodillas, tengo problemas económicos, la gente ahora dice cosas que no son ciertas y están quitándome la fama. Entonces, muchas veces, en esos momentos, el hombre, como necesita reclinar la cabeza en algún sitio, pues la reclinamos en cosas que no son el Señor. ¿Y cuánto de esto hay entre los católicos de misa dominical y ya no sé si de misa diaria, ¿no? Tardes perdidas delante del móvil, tardes perdidas delante de la televisión, buscando ¿qué? El consuelo del corazón, porque necesito descansar en algo o en alguien, y perdemos horas y horas y horas en esas cosas. Y por último, vendría el último toque, la última estocada, que es el mayor desprecio. ¿Y cuál es el mayor desprecio? Que no te hagan aprecio. Está loco, está loco. El Padre Pío fue considerado por muchos un loco visionario o, peor aún, un farsante. Bueno, y aquí cuenta algunos casos, pero ahora no nos quedemos en la anécdota. Jesús se acerca a esa casa donde le han dicho que hay una hija de un alto funcionario, que después sabemos por la narración de Marcos que era un jefe de la sinagoga, que se le estaba muriendo la hija, y cuando llega la hija está muerta. Y a Jesús no se le ocurre otra cosa que decir: qué estrépitos y lloros son estos. A ver, que se acaba de morir la hija. Y Jesús sale con estas preguntas tan raras: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? Se reían de él. En otros momentos nos dice el Evangelio que le tachaban de samaritano, de loco. Ha perdido la cabeza. De hecho, en la Pasión le ponen la túnica que se le ponían los locos, ¿no? Herodes: este no es un peligro, este hombre está mal de la cabeza, lleváoslo de aquí. O peor, cuando nos dice el Evangelio que le dicen, Jesús está predicando en una casa y le dicen: allá afuera está tu madre y tus hermanos que vienen a buscarte. Y nos dice el evangelista: le venían a buscar porque había perdido la razón. Entonces, es un tema que ahora no podemos desarrollar, porque no es que la Virgen creyera que Jesús se había vuelto loco, pero los primos de Jesús, los familiares de Jesús, arrastran a su madre porque le dicen que Jesús está diciendo, hay que ir a rescatarlo, ¿no? Y entonces se presentan allí con esta excusa, ¿no? Está loco. La gran tribulación, nos ha dicho el Apocalipsis, que leeremos pasado mañana, la fiesta de todos los santos. Cada vez estamos más cerca, es evidente, porque si la gran tribulación viene antes de la última venida
Y a medida que pasan los siglos, estamos más cerca de la parusía, de la última venida, cada vez estamos más cerca de la gran tribulación. Y por lo tanto, como en la historia de la salvación sucede, un acontecimiento profetizado es anticipado por lo que los teólogos y los exegetas llaman el antitipo. Bueno, pues no hay que irse muy lejos. En el día a día de tu familia, de tu parroquia, ¿cuántas veces tenemos esta tentación, no? Me tachan de loco, me tratan de loco, que es peor, porque mira, si me pegas una paliza, si me robas la cuenta bancaria, si dices que soy un mujeriego, pero es que no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Está loco, no le hagáis caso. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por Jesús? Si nos damos cuenta, el misterio de la Eucaristía es un misterio de máxima humillación. Es decir, lo decimos, pero es que tiene algo de verdad. Esto es una locura. Jesús, ¿quién te va a creer que tú estás ahí presente? No sé, podías haberte dejado, manifestado, quedado entre nosotros de otra manera, y sin embargo es una manifestación y es una presencia tan pobre, tan, permítame la palabra, tan ridícula. En la medida en que crezca el grado de nuestro amor a Jesús Eucaristía y cuidemos llegar a misa antes, no llegar justo o tarde, quedarnos después de misa un ratito, que acabo de recibir al Señor, entrar en una iglesia, vivir la presencia eucarística, la presencia del Señor, una visita al Santísimo, la adoración, dejar los móviles cuando estoy en la iglesia. En la medida en que todo esto crezca en nuestro corazón y el grado de amor al Señor en la Eucaristía crezca en nuestra vida, crecerá la disposición de sufrir por el Señor, como hizo el Padre Pío. Y en la medida en que no, pues ya lo ha dicho el Apocalipsis, ¿no? Seremos arrastrados, seremos de los que no serán vestidos con vestiduras blancas, seremos de los que no serán señalados y por lo tanto serán perdidos, arrastrados a la perdición, ¿no? Bueno, vamos entonces a aprovechar este ratito de oración, adoración en este retiro hoy, contemplando a Jesús Eucaristía, meditando la vida del Padre Pío y también meditando nuestra vida y pensar, ¿por qué no empiezo yo a despreciarme físicamente? Oye, pues me pongo de rodillas, es que me duele, pues me pongo un ratito. Me desprecio físicamente, me desprecio económicamente. Pues mira, ahora me iba a dar el capricho de comprarme tal cosa, porque es un capricho. No es pecado, pero es un capricho. No lo compro, me estoy despreciando económicamente. O un desprecio de la honra, dicen algo de mí que no es verdad, pero tampoco es tan importante. Me muerdo la lengua, me callo, aguanto esa burla, esa mala fama, para ir preparando nuestro corazón a la gran tribulación.